legitimidad. El tercer argumento es que las empresas agrarias no pueden deslocalizarse. Por lo tanto, o son parte de una sociedad rica y son empresas ricas en el sentido conceptual del término, o son parte de una sociedad pobre y son empresas pobres en el sentido conceptual del término. El cuarto argumento es que para construir una ciudadanía y una institucionalidad económica calificada no es un fenómeno de la naturaleza. La construcción de la institucionalidad económica o de una ciudadanía económica calificada es un fenómeno que lo construyen los actores sociales. No es como la lluvia. No vamos a tener suerte y va a venir una temporada de institucionalidad buena. O vamos a tener mala suerte y nos viene una temporada de institucionalidad mala. O construimos la institucionalidad buena o construimos la institucionalidad mala, pero no viene como la naturaleza. El quinto argumento es que hacer algo que conspira contra el desarrollo social, sin saber que conspira contra el desarrollo social, tiene un nivel de impugnación. Pero si en el nivel de conciencia planetaria que hay hoy, yo veo en las mesas está llena de notebooks, o sea que permanentemente sabemos qué pasa, dónde pasa, accedemos a una pluralidad de información, somos todos bilingües o trilingües. El nivel de sanción, a partir de un nivel de conciencia planetaria más alta, es más severo. Y es natural que eso sea así. Y por último, el sexto argumento es que ese espacio, yo llamé mercado, y la legitimidad, que es la condición de posibilidades de la economía, gobernarlo, o sea, ejercer gobierno sobre el mismo, o sea, que lo que ahí ocurra no sea accidental, ¿no? Muestra una densidad de vínculos calificados. O sea, la gobernanza denota una cierta capacidad relacional. Si uno puede gobernar el espacio relacional complejo que es el mercado, lo que demuestra es un montón de otras capacidades. Es como un atleta que bate los 100 metros llanos. No es solo que bate los 100 metros llanos, muestra un montón de otras cosas en términos de salud muscular, ósea, entrenamiento, etc. O sea, no es que casualmente batió los 100 metros llanos. O sea, la gobernanza sobre el fenómeno complejo muestra un conjunto de otras capacidades. En ese sentido, yo me atrevo, antes de terminar, a que si ya sabemos por qué nos tenemos que involucrar, a ofrecer 5 tips acerca de cómo involucrarnos. El primer tip es que debemos ser sistemáticos. O sea, no nos podemos involucrar solo cuando hay crisis. Involucrarse significa, es como ir a aprender algo. Uno se corta e intentar aprender medicina en el momento que se corta, o como tener una gotera e intentar aprender arquitectura en el momento que tiene la gotera. O sea, la intervención en el espacio público requiere sistematicidad. No puede ser un hecho aleatorio, no puede ser un hecho, un exabrupto. El segundo tema es que no es que tenga que estar hecho por profesionales, sino que tiene que ser concebido profesionalmente. Si no siembro en mi campo al voleo, si no arreglo mis máquinas al voleo y llamo a alguno que sabe, intervenir en el espacio público tampoco puede ser un fenómeno al voleo. Por supuesto que lo pueden y lo deben hacer agentes no profesionales, pero el concepto tiene que ser profesional. Merece una reflexión. El tercer tip es que no participamos del espacio público desde un lugar moral, ni desde la caridad. Participamos del espacio público desde el mismo discurso de competitividad empresaria. Un espacio público conflictual y anárquico conspira contra la competitividad de nuestras empresas. O sea, no estamos ahí porque somos dadores o salvíficos o ayudadores de terceros desfavorecidos. Estamos en el debate público, estamos en las instancias sociales porque es condición de posibilidad de la competitividad de nuestras empresas. Y no estamos desde el prejuicio, sino desde la información. El nivel de profesionalidad en nuestro involucramiento público se mide con la calidad de la información que administramos. ¿Cómo pasa
Yo me imagino que en las rondas CREA, el experto en gestión lo que va haciendo es cada vez ajustando la información, en definitiva. Nosotros somos muy profesionales en algunas áreas y muy poco profesionales en otras, y esa poca profesionalidad se ve en que intervenimos en el espacio público desde el prejuicio. Así como existen prejuicios en el subsistema público sobre el campo, tengo que decirlo, existen prejuicios en el campo sobre el Estado, sobre la sociedad civil. Y el quinto tip es que si tenemos que intervenir en el espacio público para darle sostenibilidad y legitimidad a nuestras empresas, no tenemos que hacerlo solos. Somos parte de un ecosistema. Hay otros con nosotros, otras empresas, otros en la cadena, otros involucrados, otros sindicatos, el gobierno local. No actuar solos. No producimos solos, no intervenimos en el espacio público solos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de un problema que nos preocupa a todos los que producimos. Yo soy ingeniero civil, en realidad no ingeniero agrónomo, pero todos los que producimos entendemos que afectamos a la realidad, afectamos el ambiente y nos genera un conflicto saber que la sociedad a veces nos reclama que por qué estamos haciendo daño. Esa es básicamente la pregunta a la que quiero dirigir. La charla le damos, bueno, sociedad, ambiente, hombre y creación. No es porque sí, plantarme como hombre y creación frente al problema de sociedad, ambiente significa mucho. La primera transparencia que ustedes ven, esas son las torres de la creación, así le llaman, es una imagen del Hubble, del telescopio espacial, que son una belleza sin ninguna duda. Y yendo al relato de la creación, hay dos relatos, ustedes se recuerdan allá de la tradición judío-cristiana. Hay un primer relato que es muy interesante porque se repite en una tradición semítica. Cada día que termina dice Dios, vio Dios que era bueno, 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 vio Dios que era bueno. Y el último día, cuando crea el hombre, dice, vio Dios que era muy bueno. El segundo relato, que a ustedes les tiene que interesar, dice lo siguiente. Yahvé es un relato distinto. De hecho, en uno se menciona a Dios como Elohim, en el otro como Yahvé. Yahvé plantó un huerto y puso al hombre que había formado en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Después viene el otro que lo recordamos mucho más, que es el tema de la caída. Pero no quiero centrarme en eso, sino en este tema. El Edén había que trabajarlo y cuidarlo. Ambas cosas. Y ese es el problema que tenemos hoy. O sea, nuestra realidad hay que trabajar, pero nuestra realidad hay que cuidarla. Bueno, esta transparencia en realidad viene de una presentación que hice hace más de 2 años, justo después que el Papa asumió. Lo interesante es que, yo esto lo dejo paso, el Papa cuando elige su nombre dice Francisco, y dice Francisco por 2 razones. Una de las razones, Francisco, bueno, obviamente por el tema de la pobreza, y la otra, dice textual, en este momento nosotros que no tenemos con la creación una relación tan buena. Esto hace 2 años. En esa presentación, recordando lo que había dicho el que acababa de asumir como Papa, copien la Laudato Si. La Laudato Si es el cántico de criaturas de San Francisco y termina con estas palabras: alabado sea mi Señor por la hermana de nuestra Madre María. Hace poquito, si uno quiere volver atrás, ahí tengo otras transparencias interesantes, pero no hay tanto tiempo, aparece la encíclica de Francisco. Obviamente no voy a entrar en lo que es religioso, puesto que esta encíclica, como destinatario, es cada persona que habita este planeta. Es curioso porque es una encíclica que la mayoría de la encíclica no habla de cuestiones religiosas, la mayoría de la encíclica habla de cuestiones que nos corresponden a todos considerar, particularmente a los que trabajamos en el ambiente, en la naturaleza. El objetivo de, si ustedes se fijan, todos hablamos de economía, algo muy curioso. Oikos, eco, casa, es la palabra común entre economía y ecología. Curiosamente, hace rato que tenemos economía, la administración de la casa, y hace muy poco rato que sabemos algo de ecología, que es el conocimiento de la casa. No es de extrañar entonces que la casa está muy mal administrada. La casa común, uno de los problemas.
proteger al hombre contra la destrucción de sí mismo. Recuerden que esto está escrito para la humanidad, no para Córdoba ni para Sinzacate, ¿no? Ver cómo estamos trabajando en el futuro del planeta. Y fíjense algo que es bien interesante y que para mí es clave. Plantea la necesidad de asegurar una discusión científica que sea responsable y amplia. No está en contra de eso. Bueno, es muy importante pensar en cuál es la raíz humana de toda esta crisis que tenemos. Ahí muestro algunas imágenes vinculadas a los residuos, a la inundación. Si uno toma temas vinculados a la actividad del campo, la contaminación, pérdida de biodiversidad, deterioro de calidad de vida y degradación social, son temas que realmente nos preocupan y que la sociedad de alguna manera nos reclama. O sea, ¿qué están haciendo ustedes con el agua, con la biodiversidad? ¿Qué están haciendo con los problemas sociales? Son parte, o sea, somos parte. Dentro de las angustias que se mencionan está el tema de los pobres, el tema de que los daños en algunos casos son mayores que los beneficios, el problema que tiene que la economía no es capaz de contabilizar lo ambiental, que está fuera de la economía, pero eso no significa que no tenga valor. El problema de la deforestación y la extinción de especies es una realidad. ¿Qué hacemos al respecto? Y la óptica obviamente es la naturaleza como creación de Dios. ¿Esto qué implica? Puesto que hay un creador, tiene un dueño, todo esto, cuídelo porque tiene un sentido. Aún si uno no cree en un creador, es necesario cuidar esto. ¿Por qué? Porque las consecuencias van en contra de nosotros mismos. Ahora ya lo mencioné, así que vamos a ir más rápido. Habla de los valores y límites de la tecnociencia, el problema de la lógica de la apropiación, el tema del aprovechamiento, el tema de que el ser humano y las cosas han dejado de ser amigables entre sí. Todos son problemas ¿y qué propuestas tienen? Plantear una cultura ecológica y dos precauciones: ni la edad de piedra ni el paradigma tecnológico, ni el antropocentrismo ni el biocentrismo. Es decir, nosotros ni podemos pensar que todo tiene valor solamente en tanto y en cuanto le sirve al hombre, que ese es el paradigma que todavía está instalado y es muy peligroso. Es decir, la naturaleza hay que cuidarla porque si no la cuidamos genera problemas a la salud. Sí, pero no es suficiente. Porque ¿qué valor tiene un flamenco que está perdido en una laguna en medio de la puna, que nadie lo ve? Si desaparece, ¿afecta a la salud? Probablemente no. ¿Hay que cuidarlo? Sí, porque tiene valor intrínseco. Una de las imágenes que mostré hace tiempo muestra una foto que es paradigmática para todos los que estamos en el ambiente, que es la foto que se ve la Tierra, que es la salida de Tierra desde la Luna. Es decir, la Tierra vale por sí misma porque es bella, por eso vale. O sea, no solo hay que cuidarla porque si no nos va a hacer daño, porque además de hacer daño, si no la cuidamos, tiene un valor intrínseco. El tema de la justicia intergeneracional. Cuando uno habla de equidad, hay un problema. Equidad se refiere a los que estamos acá y los que no estamos acá, pero hoy. La sustentabilidad se refiere a los que estamos acá y los que no estamos acá mañana. Es decir, acá en la mesa tenemos que sentar a nuestros hijos que no existen. Tenemos que sentar a nuestros nietos que van a ser. Y eso es sustentabilidad. Si uno es capaz de pensar en los que vienen después, piensa en sustentabilidad. Siempre el productor agropecuario piensa en esos términos. Cuento, por ejemplo, nosotros enseñamos, en hidrología, una materia que enseño, lo que es el método de la curva número del servicio de conservación de suelos, que es un servicio que nace de las necesidades de la agricultura en Estados Unidos. Hoy se llama servicio de conservación de los recursos naturales. O sea, uno habla de prácticas conservacionistas, lo primero que uno asocia desde otras actividades es la ingeniería agronómica, que justo curiosamente hoy se lo ve al revés. Hay que preguntarse por qué. O sea, cuando uno piensa en conservar, piensa normalmente en la agronomía, no al revés. La pregunta es: ¿qué vamos a dejar a las generaciones futuras? ¿Qué hacemos al futuro? Voy a pasar. Esta es una frase final. El gemido de la hermana tierra se une al gemido de los abandonados del mundo con un clamor que nos reclama otro mundo. ¿Por qué? Porque en términos éticos vemos que pobreza y destrucción ambiental van juntos. ¿Por qué? Porque el más vulnerable es el que más sufre todo esto y el que menos puede escaparse de todo esto. Voy a leer algunas cositas que dice con respecto a la agricultura. Lo voy a tomar texto, de todo lo crítico que va a ser, no todo es bueno. El problema de la práctica asociada al cambio de los usos del suelo, la deforestación. El problema que implica todos estos cambios al pequeño productor agropecuario. La desaparición de especies.
Acá creo que esta palabra fue exagerada, habla de agrotóxico. Agrotóxico es plantarse en una posición muy fuerte con respecto a la necesidad del uso agroquímico. Pero bueno, así lo expresa. El tema de la pérdida de un lugar que es bello y rico por un lugar más limitado y gris, la deforestación, el empobrecimiento de la agricultura, etcétera, los ríos contaminados. La realidad es que no está hablando de acá, está hablando del mundo. No es para Córdoba, pero curiosamente uno lo puede leer y uno ve Córdoba ahí. En el tono favorable, valora el aporte del estudio y las aplicaciones de la biología molecular, la genética y su aplicación tecnológica en la agricultura. Eso, obviamente, todos sabemos lo que significa en términos concretos. Pero dice, tengamos cuidado con una indiscriminada manipulación genética. Pensemos en las formas renovables y poco contaminantes de energía. Ahí aparece el campo nuevamente, los biocombustibles. El tema de la acción política local que puede ayudar, y en términos generales el desarrollo de técnicas agrícolas sostenibles, que es lo que ustedes vienen haciendo siempre. Dos palabras. Cuando uno piensa en producir, a mí, bueno, obviamente uno es ingeniero, piensa los ingenieros hacemos, y los ingenieros agrónomos hacen, los productores del campo hacen. Yo sí pienso que los que hacemos queremos que se nos vea bien, porque entendemos que lo que hacemos es bueno, y sabemos que lo que hacemos, que es bueno, tiene que hacerse bien. Si no, nos sentimos incómodos con nosotros mismos y con la sociedad. Como curiosidad les cuento, toda la ingeniería que se llama civil en otros países sigue llamando, por ejemplo en Chile, civil mecánico, civil agrónomo, civil, ¿entiendes? Porque civil en realidad es el concepto que aparece porque los ingenieros militares estaban todos asociados a la guerra. Los ingenieros estamos asociados a la paz, por eso no somos civiles, esa es la razón. Lo que pasa es que ahora que el civil en Argentina quedó solamente para los que se dedican a hacer obras de infraestructura. En el tema ambiental y en todo, la producción pasa lo mismo. Uno quiere sentir que hace lo bueno bien, entonces nosotros necesitamos hoy una producción que esté comprometida con el ambiente. No nos gusta que nos miren feo, o sí. No nos gusta que siempre yo salgo a la mañana a hacer las cosas que hago y quiero sentirme bien yo y quiero que los demás sientan bien conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Es la pregunta que tenemos que ir contestando y tenemos que tratar de conseguir la respuesta. Una de las cosas que pasó es que el impacto que estamos generando sobre la Tierra es brutal. Brutal, todos. Es lo que llamamos huella ecológica. Voy a pasar rápido, pero básicamente para que se den una idea, el jueves 13 de agosto, pasó un mes, medio mes, es el último día que la Tierra pudo aguantar el maltrato que le damos para este año. Es decir, que estamos viviendo de prestado. ¿Prestado de quiénes? De los que vienen después. Estamos agotando la capacidad de la Tierra. ¿Y el resultado cuál es? Y lo estamos empezando a ver. Cada día llega antes. Bueno, hay una cantidad de problemas que nosotros conocemos. Calentamiento global, degradación ambiental, pérdida de biodiversidad. Todos estos son problemas universales. Nosotros tendremos que ver cuánto nos afectan a nosotros. Esa foto me gusta porque me gusta yo. A mí me gusta hacer algo del dinismo. Esa foto es del 72. Aquí está ahí todos ustedes, o los más viejos, van a recordar que eso es el avión de los uruguayos. ¿Se acuerdan del famoso caso que se perdieron? Esto es una visita mía hace un rato. La gran diferencia que viene entre una foto y otra, ¿cuál es? No hay nieve. Para el que diga que no hay cambio climático. ¿Está? Y está empezando a afectar. Y las consecuencias globales, las consecuencias regionales, las consecuencias locales las estamos empezando a ver. O sea, esa es la realidad. Hoy ustedes van a ver, la nieve ya existe, los glaciares desaparecieron y van a seguir desapareciendo todos estos. De hecho, cada vez para los que aquí se van más al sur. No quiero entrar en esto porque no tenemos tanto tiempo. El tema de los desastres tiene mucho que ver con esto. Aparecen situaciones que antes no veíamos. ¿Cuánto tenemos que ver nosotros? Y tenemos que ver en que todos los desastres se asocian a dos cosas: a la amenaza y a la vulnerabilidad. La amenaza tiene que ver que llueve mucho, por ejemplo. La amenaza tiene que ver con un sismo. Eso es un poco lo que podemos hacer. ¿Dónde tenemos que actuar? En la vulnerabilidad. Y nosotros nos hacemos más vulnerables, por ejemplo, si modificamos cuencas, alteramos la vegetación que está al lado de un río. Entonces no nos extrañemos que el río, si tenía todos los árboles y cuidaba las márgenes, ahora no lo tiene, bueno, el río se le da la gana. Con eso quizás lo tenemos que ver. ¿Ah? Como simplemente resumen de eso, recuerden que
Los sismos no son los que matan gente son los edificios que se caen por los sismos. Somos nosotros los que hacemos la situación vulnerable. Quiero ir al final ya. Mira, qué rápido que esto. Y encima esto va despacio. Te podría dar 2 horas con esto, pero bueno, no importa. Pasa que es muy lento, pero me pasa de pedacito. El tema de las crecidas y las inundaciones a ustedes les preocupa, porque de hecho ha ocurrido acá recientemente. Hay básicamente 3 tipos de inundaciones. Las fluviales, estoy hablando de un río, el río Crece, por ejemplo el Paraná, o el río Tercero. Las torrenciales son las que hemos visto acá, y las que están en las zonas bajas, que se llaman fluviales, porque simplemente me cae un balde de agua sobre la cabeza y un plato. Son justo las que han ocurrido en esta zona, las que son más afectadas por el accionar del hombre. Porque las pendientes son intermedias, estamos en zona pedemontana, y el suelo solamente se mantiene si tiene la vegetación que tenía originalmente. Bueno, seamos más cuidadosos. Voy a pasar. Los incendios de la deforestación, simplemente como un mensaje, en la mente de la gente están asociadas. ¿Y por qué están asociadas? Porque no se puede uno espantar frente a los incendios de la sierra, se han incendiado 10.000 hectáreas la semana pasada, y aceptar tácitamente la deforestación de los bosques. Es como raro. Al mismo tiempo topamos esto, porque esto no vale y lo otro sí. Bueno, como curiosidad les cuento que en una reunión que tuve una vez en el Cairo, hablando de cosas de este tipo, se me hace un tipo, me dice, vos sos argentino, sí, ustedes saben, vos sabés que tenemos la tasa de deforestación más alta del mundo hoy. ¿Sabían eso? Todo el mundo diría, no, en el Amazonas. No. Córdoba tuvo en su momento la tasa de deforestación más alta del mundo. El Chaco en general, la región chaqueña, la tiene. Yo no digo que todo tiene que ser bosque, prístino y todo lo demás, pero podría haberse hecho más prolijo, creo que no hay ninguna duda. Es una de las razones del conflicto. Ese tipo de imágenes obviamente no son agradables, gente desplazada, hornos de carbón, si ahí seguimos quemando lo poco que va a quedar. El tema de la deforestación para la producción ganadera sigue siendo un problema. Hay un momento que tenemos que decir, basta. Quizás este sea el momento de decir, bueno, acá llegamos, o podemos seguir destruyendo lo poco que queda. Los incendios forestales, esa imagen es nueva, son nuevas de ahora, que ya empiezan a afectar a la visión que tiene la sociedad sobre este tema, como cualquier otro. Y digo al final, déjenme ver la última, hay como 400 acá. ¿Qué hacer entonces con el conflicto? Hay un conflicto campo-sociedad. Existen todas las áreas. Yo soy titular de obras hidráulicas y hay leyes que prohíben, hoy crearon en Argentina, construir un dique. Entre Ríos generó una ley así. O sea, yo no sé qué puedo hacer en Entre Ríos. Está prohibido hacer diques. Eso muestra que nosotros hicimos malas cosas. Porque si algo bueno, la gente no lo quiere. ¿No lo estaría haciendo bien? Puede ser ese problema. Bueno, como propuestas, y sin ninguna duda tenemos que pensar en la sustentabilidad de la actividad de campo. Porque la sociedad nos reclama y porque es razonable. Sin ninguna duda tenemos que pensar en prácticas conservacionistas. Es natural, siempre lo ha sido así. Tenemos que pensar en las buenas prácticas, es más, las mejores prácticas. La propia encíclica habla de rotación, uso cuidado sobre los químicos, evitar los monocultivos, promover la diversidad. Eso lo dice cualquiera ya. ¿Por qué queremos discutir esto? Cuidar a los pequeños productores, la diversidad es recomponer la relación con la sociedad. Hay un tema de comunicación también. No puede ser que la sociedad vea mal a quien le produce fibra, alimentos y energía, nada menos que todo. La educación, como curiosidad le digo, ya cierro la siguiente término. La facultad de Ingeniería Agronómica, la facultad de Agronomía, la carrera de Ingeniería Agronómica no tiene gestión ambiental como una materia obligatoria en el plan de estudio. ¿Es o no es cierto? Y el plan de estudio fue modificado en 2004. Esa es la realidad, es una materia optativa, es un espacio curricular. Sí, pero no tiene gestión ambiental. Por lo tanto, las normativas ambientales, la nueva ley ambiental, la ley 10.208, no la estudian. Entonces no es de extrañar que desconozcan las herramientas de gestión ambiental que hoy se usan en todo el mundo y son ley en Córdoba. Entonces aparecen todos los problemas. ¿Por qué me piden una ley? Me lo piden ley. ¿Por qué me piden un PGA? Porque me lo piden ley. Voy a todos los otros. No tenemos nada de distinto nosotros del resto. Y disculpen, no quiero demorar. Cuidar el ambiente en términos generales.
La sociedad nos reclama todo con el ambiente. Así como le cuida al ciudadano que no tire basura, le cuida a la gente del campo que tenga cuidado con la casa. Es desagradable la casa. Y eso hay que decirlo. Es desagradable el cuidado que uno tiene. Es desagradable llenar de residuos todo. Y esa realidad nos toca a todos, nos guste o no. Aceptar que existen restricciones al dominio es una realidad. Un lote en ciudad tiene una línea de edificación, tiene una altura que puede construir, tiene superficie que puede construir, superficie que no, y es una realidad que aceptamos todos. En el campo también hay restricciones al dominio. No puedo hacer cualquier cosa. Si hago cualquier cosa, después tengo todos los líos. No existe el derecho a contaminar. La Constitución nacional, provincial y todas las leyes hablan del derecho al ambiente sano. Por supuesto existe el derecho a la industria a poder producir, eso sin ninguna duda. Si eso me lleva a contaminar, tendré que hacerlo de la mínima forma posible, porque no existe el derecho a contaminar, no existe el derecho a hacer daño. Es una consecuencia que nadie busca, supongo yo. Nadie sale a la mañana con ganas de romper cosas. Todos salimos a la mañana con ganas de producir cosas nuevas. ¿Cierto? Yo planto un huerto, esto es un huerto. La idea es de un jardinero, no es que sale a cazar y destruir. Y puso al hombre que había formado en el jardín del Edén para que lo trabajara, no en contra del trabajo, en el más mínimo, ese es su rol, pero también lo cuidara. Hermano, dos palabras. La sabiduría, esto fue escrito hace 3000 años. Hagamos lo bueno, trabajar, pero hagámoslo bien. Muchas gracias. Bueno, ante todo muy buenos días a todos y agradecer la paciencia porque no es fácil estar tantos minutos escuchando, ¿no? La atención del hombre está en el orden de los 20 minutos nada más. Cuando uno es docente, lo primero que aprende en la pedagogía es que si el alumno mantiene la boca abierta, está atento. Cuando la cierra es porque ha hecho un bostezo e indudablemente ha perdido la atención. Entonces es un tema que cuesta. Pero quiero comentarles algo importante. He tenido la suerte acá de compartir con el ingeniero Reina varias veces y él me ha adelantado algunas cosas que voy a tratar de pasarlas rápidamente y no repetirlas. Pero quiero comentarles antes de comenzar dos o tres conceptos que me parecen fundamentales. En el año 1972, las Naciones Unidas recibieron un informe de cerca de 3.000 científicos que tenían la carátula SOS. Debido al gran desarrollo industrial que se había producido en los últimos 200 años, el problema de la contaminación había sido tan grande que el planeta estaba en riesgo. 1972, la primera cumbre de la Tierra. Las Naciones Unidas en ese momento dijo, vamos a llamar a los presidentes de todas las naciones porque ellos son los responsables de las normas y leyes que debe regir una sociedad para encontrar los perfiles necesarios para buscar un equilibrio en este problema. Pasaron 20 años, 1992, segunda cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, y se pidió en esa cumbre por un desarrollo sostenible, pero pensando fundamentalmente en indicarle a los intendentes y a los alcaldes del mundo que estaban cerca de la gente qué es lo que habría que hacer. Entonces se hizo una famosa Agenda 21 que surgió en aquel entonces. Los intendentes, los presidentes no tenían tiempo o estaban muy lejos de la gente o no tenían la posibilidad de ver las cosas que eran más importantes frente a las dificultades que se presentaban todos los días. En función de eso, los intendentes estaban cerca de la gente. Pasaron 20 años más. Recientemente, la Cumbre de la Tierra, 2012, Río de Janeiro, Río más 20. Dijeron, no, tenemos que encontrar una economía verde. Debemos buscar la forma que los economistas y los ambientalistas se junten en la misma mesa. Fracasó la cumbre. Aparte, dijeron, ya los intendentes no es suficiente, tenemos que llegar a la gente. El problema del ambiente es netamente cultural.
y debe ser la gente la que tiene que resolver el problema, es decir, la sociedad. El problema del ambiente es netamente cultural. Quería decirles esto porque es muy importante que hace más de 40 años estamos luchando por el tema del ambiente, planteamos los objetivos nuevamente y ninguno de ellos se hace reversible. Es decir, año a año repetimos los objetivos porque no los podemos cumplir. Este es un problema extremadamente grande y ha planteado una crisis que es global, como toda sociedad, como todo imperio. Los imperios cayeron, todos los imperios han caído por las mismas características, cuando su sociedad se ha degradado. Hoy en día tenemos una sociedad global, mundial, en este maravilloso mundo ancestral, creado, como ha dicho el Papa en esta encíclica recientemente, donde lo primero que pide es la defensa en la vida. Es decir, que no solamente pensemos en el hombre, sino en la vida en toda su constitución, todo lo que es creativo. Entonces, en función de eso, debemos obrar o enfrentar una crisis que en este momento tenemos. Y la crisis es global, presentándose de distintas formas. Otro tema que quiero plantear antes de comenzar rápidamente es el tema de que solamente el 2,5% de toda la superficie de la Tierra es cultivable. Todo lo demás es desierto, de las 2/3 partes es agua, tenemos hielos continentales, etcétera, etcétera. Y con esos 2,5% de toda la superficie de la Tierra mantenemos a 6.500 millones de habitantes en el mundo. Y esto es gracias a la agricultura, a pesar de que el primer contaminante y perjuicio que le hace a la biodiversidad y al ecosistema es el fuego, y la segunda es la agricultura, desgraciadamente. Pero esa agricultura que rompe el elemento más importante, que es la biodiversidad, o de la manera en que la vida se puede manifestar, nos permite mantener hoy en día a 6.500 millones de habitantes en el mundo, haciendo uso de toda la tecnología necesaria para poderlo lograr. Yo por eso siempre digo que a veces los elementos contaminantes más importantes que hace 50 años se le acusaban exclusivamente a la industria, hoy la industria a nivel mundial nos llega al 7,7% de la contaminación y el 20% de la contaminación global se debe a los servicios domésticos que la familia y la sociedad está haciendo dentro de su casa. Así que casi todos los problemas que nosotros normalmente acusamos a otros sin pensar realmente quiénes somos los verdaderos culpables de cada cosa. Por lo tanto, estamos en una crisis, y en una crisis en el desarrollo humano. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea esta crisis? Y porque tenemos cerca del 50% de la población del mundo que está en la pobreza. Y cerca de 2.000 millones de personas ni siquiera tienen libertad religiosa. Miren lo que está pasando en Siria. Y hay 1.000 millones de habitantes en el mundo que ni siquiera entran en el sistema económico que nosotros normalmente conocemos, que son los marginados, aquellos que viven con $1 o con $2 por día para su sustentación. Aquellos que andan en bicicleta, en burro, aquellos que se visten con ropa regalada, aquellos que andan descalzos, aquellos que comen lo que encuentran y beben aguas contaminadas. Por lo tanto, la crisis del desarrollo hoy tenemos que decir que más bien deja de ser el tema del desarrollo más que una variable económica como la planteó la última cumbre de la Tierra. ¿Y esto por qué? Porque el desarrollo significa que las personas sean productivas, un elemento que hacen ustedes todos los días, que sean creadoras a través de sus empresas, que satisfagan sus necesidades e intereses, logrando riquezas en valores. Por ejemplo, buscar una vida extensa y sana. Les doy por ejemplo, Argentina tiene un promedio de vida de 74 a 76 años. En Alemania es de 84 años. Los japoneses piensan que dentro de 30 años podrían lograr 100 años para cada japonés. A mí me gustaría haber nacido en Japón sabiendo que podía vivir 25 años más de vida.
Esto es lo importante cuando hay actividades políticas que hablan de la caridad, hablan de las posibilidades que nos van a brindar. Bueno, queremos una vida extensa y sana. Queremos educación y el conocimiento. Hoy tenemos muchísima información, pero no es lo mismo tener información que tener conocimiento. El conocimiento nos permite hacer una resolución inmediata de un caso que con anterioridad no se nos haya presentado. Y esa es la capacidad que nos brinda a estar siempre innovando y buscando el progreso a través del conocimiento. Eso es lo que hace la ciencia. Todos los días aparece un elemento nuevo. Cada 5 años prácticamente se duplica la información científica en el mundo. Entonces debemos estar preparados para tener no solamente la información, sino el enriquecimiento del conocimiento. Un acceso a los recursos para una vida digna. Hoy en día las crisis económicas hasta no le permiten a algún jubilado tener una vida digna. La potestad de participar, fundamental. Si no participamos no tenemos comunidad. Y un desarrollo con equidad. Por lo tanto, podemos decir que el desarrollo humano más bien es un concepto superior de los derechos humanos. Cerca de 4.600 millones de habitantes en países de desarrollo todavía no se han realizado como países como Canadá, Australia, Islandia, etc. 850 millones son analfabetos todavía. Dije, 2.000 millones de personas no tienen libertad religiosa y estamos hablando de desarrollo. 325 millones de niños no asisten a clase. Estos son los números. Esta es la crisis. Es una crisis social, enormemente. Pero ¿cómo podemos encontrar una solución desde el punto de vista del ambiente o desde el punto de vista de lo que ustedes hoy nos están pidiendo a nosotros? Debemos encontrar una seguridad humana y una seguridad territorial. Por un lado, ver de qué manera nuestras actividades antropogénicas sobre el medio pueden llegar a modificar o no el territorio y buscar las maneras de tener un equilibrio entre ellos. Por lo tanto, la dinámica de la naturaleza debe tener una comunión con la dinámica de las comunidades. Y esto lo permiten las regiones. Es decir, nosotros debemos tener una dinámica de los ecosistemas y a su vez una dinámica de la comunidad. Nuestra actividad debe buscar un equilibrio. Al hombre le cuesta enormemente encontrar un equilibrio. Si hubiera 100 ovejas y 10 leones, es probable que se peleen primero los leones para ver cuánto le van a durar las ovejas y buscar el equilibrio necesario para que el león que quede no se coma todas las ovejas porque sabe que tiene generaciones futuras para tener que alimentar. Esperará que se reproduzcan las ovejas para volver a matar otra oveja para alimentarse. Ese es el equilibrio que tiene naturalmente la naturaleza. El hombre no la tiene. Es el único que desequilibra. El hombre contamina todos los días en su actividad y no respeta el equilibrio. El hombre no es ético en el equilibrio. Por lo tanto, el problema más serio, y sabemos por qué, el hombre se satisface de otras cosas. Con 2 litros de agua biológicamente vivimos, pero necesitamos a nivel mundial más de 140 litros por día para mantener nuestros servicios, nuestra producción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hombre no vive biológicamente, vive también a través de los sentimientos y sentidos en los cuales tiende a satisfacer. Y eso es lo que debemos llegar a controlar. El Papa también lo dice en la encíclica. Debemos ser más prudentes, más humildes en el consumo para respetar los ecosistemas. Y debemos encontrar un concepto de seguridad humana que está en todos estos puntos. Seguridad cultural, seguridad ecológica, seguridad social, seguridad económica, energética, seguridad institucional fundamentalmente. Y aparece un problema serio que ustedes van a tener que afrontar rápidamente, que es el cambio climático. Este concepto del cambio climático muy particular que se debe a la contaminación de la atmósfera, de la manera en que se ve modificada la atmósfera y por lo tanto su efecto invernadero. Cada planeta tiene una atmósfera determinada y un efecto invernadero determinado. Si tuviéramos que sacar la atmósfera de la Tierra, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados bajo cero y no de 20 grados estándar como la tenemos en el mundo. Hay una amplitud de 38 grados
que es lo que determina esa atmósfera. Si esa atmósfera la vemos modificada, produce estos problemas que ya Reina lo había manifestado recién. El efecto invernadero no es nada más que la manera en que la radiación solar se absorbe a través de los elementos que pueden llegar a contener el calor de ciertos gases de efecto invernadero y no lo pueden liberar. Desgraciadamente, eso se fue incrementando a través de la atmósfera debido a la producción industrial, y cada vez tenemos mayor cantidad de gases de efecto invernadero y la temperatura del planeta está aumentando. Ustedes ven que el hombre siempre ha buscado su hábitat. En función de su territorio ha querido encontrar el lugar para poder vivir. Casualmente esto hace al equilibrio entre una sociedad y su clima. Es decir, que en función de la naturaleza el hombre ha buscado la manera de adaptarse. Por un lado está el clima, que es muy difícil que nosotros lo podamos modificar, tiene ciclos determinados, ellos dan la temperatura, la humedad relativa ambiente, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros la biosfera, o sea, los ecosistemas, el hábitat, el lugar donde nosotros vivimos todos los días. Y a su vez nuestras actividades para podernos mantener y desarrollarnos. Solamente entre la biosfera y la actividad humana existen las capacidades de recuperación y el equilibrio necesario. Pero tenemos respuestas del tipo de acciones sociales y acciones políticas que pueden ir modificando la manera de actuar en la actividad humana para que no perjudiquemos nuestro medio. Eso es lo que decía Reina casualmente, que busquemos la forma de buscar ese equilibrio entre la actividad y el medio en que estamos. Efectos de la temperatura sobre... Yo esto lo puse porque a ustedes les puede llegar a interesar que si tenemos estas variaciones de clima tan abruptas, todos estos fenómenos se pueden llegar a producir. Impactos climáticos vamos a tener de todo tipo. Va a aumentar la temperatura, va a haber aumento de precipitación o elementos secos y va a haber aumento del nivel del mar por los deshielos. Pero va a haber impactos en la salud, impactos en la agricultura, en los bosques, en los recursos hídricos y en las áreas costeras y en las especies de áreas naturales. Todo esto ustedes lo pueden obtener, lo piden acá, por eso paso rápidamente. Puntos críticos claves en América Latina donde se han producido ya fenómenos enormemente. Esto está demostrado, en los últimos 10 años han aparecido todos estos problemas. Por lo tanto, el efecto del cambio climático nos está provocando un problema grave. Este gráfico lo único que nos muestra es para que ustedes vean que al Chaltén, en la zona de Calafate, existe ya el dengue. La manera en que se ha visto modificada los centros, digamos, los cambios por las variaciones de presión, hemos desplazado más de 2.000 kilómetros de distancia la temperatura en más de 10 grados de aumento de temperatura, y hoy en día tenemos dengue en las zonas de los Alpes, que eran totalmente increíble que eso pudiera ocurrir. Voy a ir muy rápidamente, algunas respuestas frente a esta crisis de seguridad. Debemos tener en cuenta que el Estado tiene una responsabilidad absoluta. Debe elaborar programas para llegar a dar soluciones al desarrollo humano. Esos programas deben permitir dar oportunidades y capacidades. Y esto Naciones Unidas dice que es lo único que puede reducir la pobreza y el hambre a nivel mundial. Nosotros en la Argentina tenemos el 32% de la población en pobreza. Voy a tratar de terminar con esto, el desarrollo integral sustentable que tanto se habla, donde sí tenemos que partir de que el crecimiento económico debe ser el requisito fundamental para que exista el desarrollo. Quienes digan que hay desarrollo sin economía están equivocados, pero debe tener 4 patas fundamentales para lograr un desarrollo que sea sustentable. Primero, debemos buscar la inclusión social como un elemento fundamental. Segundo, debemos buscar un ambiente sano donde podamos vivir. Tercero, debemos buscar una calidad institucional. Nuestras leyes y el respeto por la justicia debe ser fundamental. Si no hay normas, no existe ningún tipo de sociedad. Y después debemos tener una cultura cívica, una cultura con responsabilidad, es decir, una participación pero responsable.
Y después lograremos un desarrollo a escala regional, por ejemplo, la zona norte de ustedes, que tanto hablan, deben ser competitivas, pero cooperativas. Para eso existe el municipalismo, a través de los municipios que le pueden llegar a dar el orden necesario para que la región pueda llegar a tener una normativa que sea uniforme, un común denominador. En función de esto, la crisis del desarrollo, por lo tanto, lo podemos lograr de la siguiente forma: con diálogo político, servicios de asesoramiento que todos los tienen. En esta especialidad están los ingenieros agrónomos, la universidad. Tendría que defenderlos más, las universidades. Yo me dedico mucho a la investigación sobre napas subterráneas y vivo haciendo análisis químicos sobre los fertilizantes. Y les puedo asegurar que se habla mucho, se distorsiona muchísimo la opinión pública y hay opinión que no es responsable y deben ser las universidades las que deben defenderlo, no las instituciones o los organismos que venden los productos químicos. Servicios de asesoramiento, administración de fondos, áreas de gobernabilidad democrática. Debemos erradicar la pobreza y debemos proteger el medio ambiente. Esta es una gráfica que se le hemos visto muchísimo: economía, sociedad y ambiente. En función de esto, para que lo económico realmente sea importante, debe haber un crecimiento, debe haber eficiencia y debe haber estabilidad. Para que el medio ambiente lo podamos proteger, debemos tener resiliencia, recursos naturales y contaminación la menor posible. Todos contaminamos desde que salimos y desde que prendemos la luz, pero debemos minimizar al máximo los temas de contaminación. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, gracias por invitarme a participar. A mí me pidieron que hablara un poco como agricultor, como productor y como empresario. ¿Por qué como empresa, en nuestro caso, nos involucramos y nos ocupamos de estos temas y lo venimos haciendo desde hace cierto tiempo? Así que quería compartirles mi mirada sobre eso, algunas cuestiones sobre la sustentabilidad de las empresas en sí y también algunas cuestiones de la sustentabilidad hacia afuera, tranquilas afuera, que estamos en el campo. Antes que nada, les presento a la empresa, el Tecnocampo. Yo soy uno de los dueños y de los directores. Esa era la empresa en sus orígenes, en el año 1992. Nuestra primera oficina, y esos eran nuestros hijos, que eran chiquitos en esa época. Pasaron unos cuantos años, los chicos ya son profesionales, algunos agrónomos están por ser, otros licenciados, están incorporándose a la empresa. Esta es la empresa hoy, o hace poco tiempo, y la gente que la forma. Nosotros hace muchos años que estamos mucho, pasamos mucho tiempo, compartimos mucho y realmente la vivimos como una familia, la empresa, como una gran familia. Compartimos muchas cosas lindas fuera de lo netamente laboral. Ahora somos 70 personas. Si tenemos en cuenta las familias de las personas que están trabajando, somos más de 200. Si tenemos en cuenta los contratistas que están laburando, es decir, de forma prácticamente dedicada para nosotros, ya somos más de 400. Y si incluimos al cliente, si incluimos a los proveedores más cercanos, ya somos más de 2000. Y así podremos seguir sumando y sumando gente y darnos cuenta de la cantidad de personas con las cuales nos relacionamos como empresa. Lo que se le llama hoy partes interesadas, o sea, personas que tienen que ver con nuestras empresas o personas que reciben el impacto de la empresa, sea positivo o negativo, y de las cuales nos tenemos que ocupar. Yo digo que las empresas son como las personas, y realmente no difiere mucho, porque si uno ve así como las personas, las empresas se podría decir que tienen una mente, que tienen un cuerpo, que tienen un corazón y que también tienen alma. Es la visión del ser humano, digamos, como persona completa. Y por lo tanto,
las empresas tienen que tener una visión, tienen que tener pasión en lo que hacen, tienen que tener disciplina para la ejecución y también tienen que tener conciencia. Y es algo que normalmente se descuida y uno se enfoca netamente en lo que es la ejecución, en lo que es lo productivo. Otra forma de ver las empresas relacionadas a la sustentabilidad es mediante la estrella organizacional. Ustedes que son miembros CREA y muchas veces ser coach, lo habrán visto con Marcelo Torren, se lo robé él, pero el que roba un ladrón, no, me autorizo a usarlo. No sean Pablo. Me dijo que iba a venir, bueno, a ver qué decía, me va a tomar el examen. Es la estrella organizacional. Entonces, en esa estrella podemos ver los sistemas que están en la empresa, el fundacional, el operativo, el social y el productivo. Estos sistemas, que son los que interactúan en una empresa, conforman dos ejes. Un eje que podríamos decir horizontal, que es el eje productivo, el que todos conocemos, que estamos acostumbrados, que es el de las acciones y el de los resultados. Es lo que hacemos y normalmente los resultados que tenemos como empresa. Pero también existe un eje vertical, que es el eje humano, que es el de las personas y las relaciones, que es igual o más importante que el otro. Volviendo a los ejes, en el eje horizontal, es decir, el eje productivo, está el hacer de las empresas. Y en el eje vertical es el ser de las empresas. El eje horizontal, que es el del hacer, es el que nos da desarrollo. Y el eje del ser, que es el eje de las personas, el eje humano, es el que nos da la sustentabilidad. Y si no cuidamos ese eje, se nos hace difícil ser sustentables como empresa. Así como hablamos del ambiente, en la empresa pasa lo mismo, en la persona pasa lo mismo. Si nosotros no cuidamos y no tenemos un desarrollo integral, no vamos a poder ser sustentables, o sea, no vamos a permanecer. Yo digo, la sustentabilidad empieza por casa. Antes de pretender ser sustentables hacia afuera, primero tenemos que ser sustentables hacia adentro, dentro de la empresa. Pero ya no alcanza con eso. Hoy tenemos que ser sustentables hacia adentro y también tenemos que ser sustentables hacia afuera. En estos años, por lo menos en los que más de 20 años que estamos produciendo, los desafíos fueron cambiando mucho. Al principio, digamos, el concepto de sustentabilidad lo tuvimos siempre, pero hasta está declarado en nuestra visión hace unos cuantos años, pero siempre el foco lo teníamos más bien en lo productivo. Nos enfocamos en un sistema que fuera productivo y con la aparición de la siembra directa es como que encontramos la solución, por lo menos para el tema de la erosión eólica y hídrica. O sea, teníamos más productividad en los cultivos y a su vez podíamos cuidar el suelo. Después empezaron a aparecer otros desafíos, siempre relacionados a lo productivo. Es decir, para mantener la fertilidad física y química de los suelos, tuvimos que incorporar rotaciones, hacer reposición de nutrientes, pero siempre seguimos trabajando sobre nuestros lotes y sobre la tecnología que aplicábamos en eso. Después empezaron a aparecer otros problemas, que ya son más actuales, más recientes, como por ejemplo la aparición de plagas y de maleza resistente que nos tiene locos en este momento. Y son señales que nos está dando la naturaleza de que nuestros sistemas no están siendo sustentables. Pero de vuelta, seguimos trabajando tranqueras adentro en nuestros campos y no tenemos la mirada puesta en qué pasa afuera. Cuando todavía no hemos logrado equilibrar o no hemos logrado resolver el conflicto, digamos, entre lo que sería la sustentabilidad productiva y la ambiental, apareció con una velocidad y una fuerza increíble lo que es la otra pata de la sustentabilidad, que es la sustentabilidad social, que vino para quedarse, es muy fuerte, está en todo el mundo y a la cual le tenemos que prestar mucha atención. La sustentabilidad social hoy es por lejos el desafío más importante, al menos para nosotros como productores, porque puede estar ocurriendo que podemos ser sustentables ambientalmente, pero si la sociedad no nos cree, si está mal informada o si tienen una visión errada, no vamos a poder producir lo mismo. Y me remito a las cosas que están pasando acá en Córdoba. Nos encontramos al borde de un precipicio. ¿Qué nos está pasando? Mientras las cosas iban bien, no nos preocupamos. Todo andaba bien, nos daban los números, estamos tranquilos, la verdad que no nos preocupamos. No podemos ser sustentables económicamente, productivamente, no nos dan los números,
nuestras empresas están en crisis en este momento y a su vez no estamos siendo sustentables ambientalmente. No podemos rotar, no podemos reponer nutrientes, nos estamos comiendo los campos. Y encima tenemos la visión de la sociedad y la imagen del sector que viene picada y que también vino para quedarse. Es decir, en este momento nos encontramos al borde de un precipicio donde no podemos resolver ni tranqueras adentro ni podemos resolver tranqueras afuera. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que poner en marcha, tenemos que empezar, tenemos que movernos, tenemos que empezar por algo. Por los frentes que tengamos abiertos, cada uno lo suyo, en lo individual y también en lo colectivo. No solo dentro del sector, sino también en relacionarse con la comunidad. Lo que nos habían pedido, en este caso, que nos enfocáramos como empresa, que les contáramos un poco qué estamos haciendo, más que nada enfocado en este caso por el tema del panel, en lo que hace a la sustentabilidad, digamos, al sistema de gestión de calidad, como un método, digamos, de lograr y de poder demostrar sustentabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Empezamos hace tiempo, digamos, con el sistema de mejora continua y buenas prácticas, y en realidad siempre, si bien lo teníamos incorporado, nunca nos interesó la chapa, nunca nos interesó certificar ni tener ninguna... y empezamos a hacerlo en el 2008, a raíz de estar viendo la presidencia y estar comprometido, digamos, con la institución, empezamos a desarrollar indicadores de suelo, justamente para la sustentabilidad y para crear un protocolo de certificación. Y fue así que logramos la primera certificación de campo propio en el año 2010. A partir de ahí incorporamos otros campos y después surgió un estándar nuevo europeo que se llama RTRS, que es la mesa redonda de la soja responsable, en la cual empezamos a incorporar todos los campos y tenemos el 100% de la agricultura certificada bajo esa norma. Hoy son más de 47 establecimientos y son 21.000 hectáreas que están en toda la provincia de Córdoba. No solamente cumplir lo básico, cumplir las leyes, sino voluntariamente cumplir ciertas normas que demuestran, digamos, objetivamente de que estamos, en este caso, con determinadas prácticas de manejo, por ejemplo. ¿Cuáles son las 5 cosas que aprendimos en este proceso que por ahí es interesante para transmitirles si hay alguien que está en proceso o que le interesa? Primero, nos abrió la cabeza. Como productores estamos muy sesgados y tenemos nuestra mirada, no lo hacemos a propósito, pero estamos sesgados. Tenemos nuestra mirada y la tendrán los ambientalistas, la tendrán por otro lado. Empezar a entender también la mirada que los otros tienen sobre nuestro sistema. También el hecho de tener protocolos y seguir protocolos nos ayudó a aprender muchísimo, a educarnos, a avanzar, a incorporar mucho conocimiento. Hay mucho conocimiento puesto en los protocolos y uno lo puede incorporar, digamos, a la empresa. Otra cuestión es que es difícil hacerlo solo. También hay que comprender que es un cambio cultural y como tal genera resistencia. Al principio cuesta, primero internamente, también con los contratistas, con la gente que está cercana, pero una vez que eso se empieza a mover, toda la gente se suma y comprende los beneficios. Eso es una de las cosas más importantes. Y la otra es que hay que ser perseverantes, porque a veces, en el contexto que estamos, no son fáciles, este es el reino al revés, como digo yo, entonces es muy difícil poder cumplir con todo, ser sustentable y poder competir, digamos, contra otros que no lo hacen. Pero hay que seguir adelante. En el fondo, los resultados llegan, los beneficios empiezan a aparecer y sobre todo en la satisfacción, digamos, de poder hacer las cosas bien y poder demostrarlo. ¿Cuál es el valor que nos agregó como empresa? Podríamos considerar las cuestiones que son hacia adentro de la empresa, puertas adentro, las que son hacia afuera, en relación con los demás y en relación también a las cuestiones comerciales. Hacia adentro, el hecho de tener un sistema de gestión, de tener registros, de tener protocolos, hace que uno se ordene mucho más, que tome decisiones mucho más sólidas.
hace que uno tenga un aprendizaje más rápido, hace que el conocimiento sea tangible y quede disponible para durar el tiempo. Es decir, cada vez que entra alguien, que otro contratista, que otro ingeniero, lo que sea, todo ese conocimiento está y es rápidamente adquirido. No hay que pagar el piso por cada persona nueva que se incorpora. Les decía que también nos hace tomar decisiones mucho más sólidas. Con las escuelas, tenemos 5 escuelas que son colindantes con los campos, con los intendentes, con la comunidad, con los vecinos, y eso permitió un acercamiento muy importante, permitió bajar barreras, bajar prejuicios, y que la visión que tienen hoy de la empresa sea distinta de la que tenían antes. Hay que hablar, hay que salir, hay que comunicarse, hay que contarles lo que uno hace y cómo produce, y eso tranquiliza mucho. Y también les quería contar que llegó la zanahoria, como quien dice que ya hay un mercado que está pagando, digamos, créditos por hacer soja responsable. Hay esta norma que yo les digo que es la norma de la mesa redonda de la soja responsable. Son 180 instituciones a nivel mundial de distintos, están todos relacionados con la cadena de soja, y en realidad lo que buscan es que se produzca de manera responsable. Ese mercado es incipiente, pero está creciendo mucho y probablemente haya cada vez más demanda. Nosotros, por lo menos, las 2 últimas campañas que cuando hemos producido créditos, hemos vendido el 100% de los créditos. Si bien el valor no es muy alto, sí nos permitió prácticamente financiar toda la implementación de los sistemas de gestión de calidad. Ahora se preguntarán, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Esto es muy complicado. Podemos hacer mucho, cada uno puede hacer mucho. Lo primero es tomar conciencia, darse cuenta de las situaciones que estamos y de que tenemos que tomar acciones.